Soy el comisario de jefe de policía de seguridad ciudadana. Durante muchos años, 20 años, he desarrollado mi trabajo en el tráfico de estupefacientes y delincuencia organizada. Primero como integrante de la UDICO de Coruña y después como integrante como jefe de la unidad de drogas y crimen organizado de Galicia. Es una unidad que pertenece a la Comisaría General de Policía Judicial y encargada específicamente del tráfico ilícito de drogas, sustancias estupefacientes y del crimen organizado. También, últimamente, a partir de la ley del 4 del 2010 de blanqueo de capitales, también se lleva el delito de blanqueo de capitales y evasión de divisas. Nosotros aquí en Galicia, como hemos dicho, a todos los años hacemos un análisis y se hace a nivel nacional de la continuidad de cómo está el tráfico de estupefacientes. En estos análisis nosotros encontramos que las actividades criminales desarrolladas por los grupos con actividades españolas sigue destacando el tráfico de drogas. Este año se ha caracterizado por un significado aumento de las actividades de crimen organizado como lavado de dinero, delincuencia de tecnología informática, cibercrimen que se llama, tráfico de personas, el desplazamiento ilegal de migraciones y seguimos en la lucha contra el tráfico organizado como principal objetivo de las unidades nuestras, las específicas. ¿Cómo va eso? ¿Me oyes? Bien, espectacular. Lo que pasa es que tenía mi micrófono cerrado para no molestarte con los ruidos. Pero excelente. Bueno, pues, ¿sí? Un audio. ¿Pegamos así entonces? Sí, señor, está bárbaro. ¿Perdón? Que está muy bien. ¿Sí? Sí. Perfecto, entonces. Mira, te voy a decir una cosa. Yo el PowerPoint es una específico que hice para este tema, pero voy a mejor algunas cosas saltaré porque hay cosas que me interesan más, sobre todo me acercaré mucho al tema de la División de Cooperación Internacional, al tema de Europol, que aquí se lleva mucho, a lo que es el tráfico ahora el terrorismo, como es el CICO, como un organismo de control y de coordinación de todas las investigaciones que se llevan en España, que es muy importante. Y así iremos, pasando a ver qué tal nos sale. Como digas, como digas. Muy bien. Ya. Te dejo. Cuando tú me digas. Bueno, yo te aviso. Falta un minutito y arrancamos. Vale, de acuerdo. Vale, de acuerdo. ¿Cómo está el tiempo ahí por Hoy, ahora está bien. Esta mañana estuvo así, llovió bastante. Hoy, ayer estamos, vamos, no con sol, pero por lo menos está despejado y aguantando. Mañana tendré que ir ahí a la Academia Galega de Seguridad. Hay un curso, unas charlas que hay de seguridad privada y espero que haga un buen día para que por lo menos cuando estemos por allí que no nos llueva y nos mojemos. Claro. Sí. Es bueno, arrancá ya. Si querés arrancar, ya puedes arrancar. Un abrazo. ¿Cuándo empiezo? Sí, señor. Un abrazo. Vale, igualmente. Chao. Vale. Chao. Buenos días. No sé si me estarán escuchando. Buenos días a todos los oyentes y todos los intervinientes en este congreso. Gracias a Ernesto por la invitación. Pido perdón porque ayer teníamos que intervenir, pero por un problema técnico de tecnología no nos fue posible abrir el PowerPoint y con la conexión. Entonces, hoy comenzaremos desde aquí, desde esta Galicia, con un tiempo un poco despejado y que hasta ayer ha estado lloviendo. Saludos para todos los compañeros y amigos que estén por ahí, algunos conocidos. Espero verlos por aquí, por Galicia. Y vamos a la conferencia que se trataba hoy, era sobre las nuevas formas del nuevo
formato del tráfico de estupefacientes. En España tenemos todos los años se hace un análisis, un estudio, un análisis del tráfico de estupefacientes y del crimen organizado. Nosotros no distinguimos, ya porque casi todo los tráficos de estupefacientes se basa en grandes grupos organizados. Por nosotros no hay delincuencia organizada y crimen organizado diferencia. Dentro de las actividades criminales desarrolladas por estos grupos en España, durante el 2014 hemos visto que sigue destacando, como en años anteriores, el tráfico de drogas. Este año se ha caracterizado por un significado aumento de otras actividades delictivas transnacionales, como son el lavado de dinero, principalmente proveniente de esto, la corrupción, que ha ocupado en España un papel importante y una preocupación ciudadana de muy alto nivel. Tenemos una delincuencia tecnológica e informática, el cibercrimen, que se nos está disparando, creo que ha sido de un 63%. Tenemos un tráfico de personas, ahora aumentado debido a las guerras de Siria, con un problema que Europa no sabe cómo solucionar, no sabemos verdaderamente cómo hacerlo, porque son millones de personas lo que preocupa a la sociedad, la integración. Tenemos un significante problema y pensamiento de que esta migración puede dar lugar a partidos o movimientos xenófobos, que tendría un gran problema. En lo que respecta hay otras actividades, como son el tráfico de armas y el tráfico de drogas. Nosotros creemos que la criminalidad organizada ya no afecta a determinados países y regiones, sino que abarca a toda la comunidad internacional. Constituye un recurso monetario general de estas actividades que se considera que el 9% del comercio internacional y algo más del 2,5% del Producto Internacional Bruto Mundial lo que mueve estos hechos delictivos. En España es una de las 7 grandes prioridades operativas, está la lucha contra el crimen organizado. Es una amenaza que provoca graves prejuicios a la sociedad y a la economía, igual a la seguridad nacional e internacional. Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones sostiene que las grandes bandas criminales que operan en todos los continentes se dan cuenta de que el tráfico de personas es más lucrativo incluso que el de las drogas. A menudo combinan ambas cosas para obtener unos mayores éxitos pecuniarios. En relación con el tráfico de personas, la UNICEF sostiene que hay más de 1 millón de personas, de mujeres y niños vendidos anualmente en todo el mundo. Cifra importante que lleva un 35% son menores de 18 años y otros son provenientes de zonas rurales más pobres. Nosotros en la Estrategia Nacional sobre Drogas tenemos como objetivos incrementar el control de los mercados ilegales, incrementar el control sobre las sustancias psicoactivas, aumentar los mecanismos de control económico sobre los procesos de blanqueo de capitales y de dinero, fomentar la investigación y optimizar la coordinación y la cooperación. Posteriormente hablaremos de un centro de coordinación, que es el CICO en España, que está dando unos excelentes resultados. A partir de la revolución tecnológica y la desaparición de las barreras geográficas, qué duda cabe que es el producto de la globalización. El fenómeno delictivo no tiene fronteras, no tiene barreras, con lo cual la expansión es muy importante. No tengo que decir que es una realidad que la delincuencia organizada transnacional ha diversificado sus actividades y se ha especializado en determinadas conductas criminales que permiten obtener muchas ganancias. Si he visto es que el PowerPoint
no me voy a ajustar mucho a él, porque quizás sea más ameno, seamos más eso, una aclaración de los puntos y de las investigaciones que nosotros hacemos. Hemos notado en el análisis que se ha hecho un aumento considerable del tráfico de drogas, de armas, de personas, de pornografía infantil, que hasta ahora no se habían utilizado, el cibercrimen que nos está agobiando, como he dicho anteriormente, es un 63% de aumento, y el blanqueo de capitales. Con blanqueo de capitales, que más adelante también podemos comentar, en España ha habido un antes y un después a raíz de la ley del 2010 de blanqueo. En ella, quizá discusiones de legislativos, legales, porque quizás invierte la prueba del delito. Es ahora ellos, los que tienen el dinero, los que tienen que demostrar que el dinero proviene de actividades legales. Actualmente, se acuerdan que antiguamente nosotros, el demostrar que ese dinero procedía de hechos delictivos como el tráfico de drogas o el tráfico de estupefacientes, el tráfico de armas, era complicadísimo, era muy complicado, teniendo en cuenta además que hay países, y todos sabemos que hay paraísos fiscales donde es casi imposible contar con ellos, contar con sus datos de cooperación. Nosotros para evitar esto, para trabajar con esto, la modificación de la norma ha sido la adecuada, creemos que la adecuada y homogénea. El trabajo planificado que hacemos constante de todas estas inversiones nos ha llevado a ser muy eficaces en la lucha contra el blanqueo de capitales, incluido en la corrupción. En España es un problema, es una situación conocida, que tenemos un grave problema con la corrupción, tanto urbanística como política, como de todo índole, de cursos, de subvenciones que nunca llegan a los sitios que tenían que llegar. Siempre hay alguien que, como decimos aquí vulgarmente, mete la mano y se lleva lo grande y deja un pequeñito para nada. Constante con esto, eso se ha sido la creación de la unidad de división, de la división de cooperación internacional, porque nos hemos dado cuenta que solos no podemos trabajar, ni solos no podemos luchar contra el blanqueo de capitales ni la criminalidad transnacional. En la división de cooperación internacional son servicios policiales, son operativos, son de gestión, de dirección, planifican, son programas realizados integrados, se integran equipos internacionales, tenemos misiones de estabilización, tenemos desarrollo, asumimos otras funciones con organismos internacionales. Esta unidad, por su especialidad, pues nos facilita asistencia técnica, dotaciones de personal especializado, traductores, intérpretes, ayuda militar si fuera necesario, ayuda policial, ayuda económica, sobre todo en aquellos países productores para la suplantación y darles unos productos alternativos. La cooperación, la coordinación militar está especialmente referida a la aérea y naval. A la aérea en cuestión de barcos y helicópteros de localización y seguimiento, y en naval porque nos presta ayuda en los asaltos a los traficantes, a los buques de traficantes. Como dijimos en un principio, la estrategia que nosotros seguimos es incrementar el control y sobre todo la presión sobre los mercados ilegales de sustancias.
Las detenciones se han producido en el gran tráfico, suelen ser bastante repetitivas de las personas que aparecen. Los operadores, si son los mismos, son reincidentes y volvemos a lo mismo. Las penas de prisión han bajado bastante y eso ha hecho que hayan vuelto otra vez a movilizarse con respecto a una época que parece que habían reducido bastante el tema de eso. Por lo que respecta al análisis del entorno, análisis del contexto que nosotros tenemos, el análisis de la inteligencia criminal que nosotros utilizamos se centra en reuniones de información sobre organizaciones delictivas, en su estructura, en la jerarquización interna, en circuitos de criminal específicos, en la identificación personal y en los destinados a la localización, y está todo destinado a la localización, detención y procedimiento judicial. En cuanto al análisis investigativo criminal, los procedimientos destinados son crear un perfil de delincuente, nos basamos en las características de los delitos que lo cometen, cuestiones que se relacionan con una policía propia de investigación. Desde la puesta en marcha de estos procedimientos de análisis y con una aplicación en España que tenemos que se llama Sistema de Información Geográfica, sí, que en muchos países ya lo hay, permite conjugar una información privilegiada vinculada al delito y su ubicación en el espacio, tiempo, geografía. Obtenemos un mapeo criminal, logrando conformar una herramienta fundamental para la visualización cartográfica y cómo se desarrollan las distintas maniobras ilícitas en determinado lugar. De estos análisis se ha desprendido que el tráfico de drogas en Galicia se produce en toda la región policial, no estableciéndose una constante, sino que es oportunista. En Galicia, una de las características que tienen los narcos y las bandas organizadas es que ocupan toda la costa, tienen toda la costa, tienen sus contactos, no hay una rivalidad de bandas como en otros países donde pudieran entrarse en un territorio y por ello utilizan los lugares, medios, puertos y zonas costeras en las circunstancias y aspectos que puedan aprovechar. Su función es evitar que los órganos dedicados a la represión los podamos localizar. Del análisis externo hemos detectado un incremento en el control de los mercados por parte de las organizaciones, una revolución en la tecnología, un uso importante de las redes sociales, la desaparición de las grandes barreras geográficas, la desaparición de las barreras es la ayuda que tienen ellos para el tema del tráfico de todas las clases de personas. Detectamos colegas que están en Sudamérica, metemos ahí como malos de las películas, como eso. Aquí hemos detectado que las fuentes que ahora actualmente en Colombia, por sus condiciones, vuelve otra vez a convertirse en un nosotros, no quiero meterme con ellos, pero calculamos que actualmente es Perú, Bolivia y Colombia los relacionados con la producción de materia prima y narcotráficos. Y creemos, los estudios nos dan que casi hay 6 millones de personas relacionados con estos temas. El caso de Colombia, por sus condiciones geográficas y facilidad de exportación, pues se convirtió en el líder de producción. A nosotros en estas temporadas pasadas nos había bajado los barcos que venían de ahí, por el motivo que sea, creemos que ahora vuelven otra vez a repuntar en esa dirección. Las organizaciones que nosotros detectamos aquí son una parte importante porque estamos viendo y detectando
que estas organizaciones criminales, por ejemplo en México y en otros sitios, tienen otras funciones, otras actividades, como es el robo y contrabando de petróleo, los derivados, constituye un desabastecimiento, el tráfico ilegal de materias primas, oro y diamantes, con el problema medioambiental que eso conlleva, el control y explotación de las minas de carbón con destino a China y los transportes de carretera, pues vamos, eso es increíble. El secuestro y desaparición de personas, que aquí, por ejemplo, en España no nos suele pasar, tenemos la violencia que hay en España en todo lo que es el crimen organizado normalmente, son en la misma organización o intergrupales, pero muy poco. No tenemos ese problema que México pues la está desangrando y los otros países como Venezuela pues es lo mismo. Aquí el problema del tráfico ilegal de personas, la prostitución, la explotación, no conlleva lo que es una delincuencia muy violenta en cuanto a otras personas incluidos fuera de la organización. También hemos visto, aquí en España se está dando y un tráfico ilegal de especies protegidas, incluido la madera, el tráfico ilegal de vehículos, que aquí se ha reducido, pero pero lo que lo hacen normalmente son del norte de África y se llevan hacia Marruecos, actualmente parece ser que hasta Tailandia, y lo que más ahora preocupa en España pues es eso, el fraude, la corrupción política y policial y el fraude de las subvenciones y las ayudas. En 2014, en Galicia, confirmamos que el principal problema sigue siendo el tráfico de cocaína. En este año se ha podido confirmar un aumento considerable del tráfico de heroína por delincuentes procedentes de los países bálticos y del este europeo. Hubo un incremento importante de delincuencia organizada especial, sobre todo en robos en domicilios. Eso tenemos un grave problema a nivel nacional. Son grupos itinerantes que se establecen normalmente en la Costa del Sol, Salou, Tarragona, incluso en algunas zonas de Aragón, se desplazan por toda España, nos revientan, como vulgarmente decimos aquí, nos roban en unos cuantos domicilios en un fin de semana, desaparecen y aquí ese oro, esas organizaciones la llevan a sus países y no volvemos a saber de nada de ellos. Es una investigación compleja, es cara, es complicada, y eso nos está aumentando mucho, mucho. La delincuencia en robos en pisos y ahora establecimientos es un problema grave que tenemos. Normalmente son rumanos, son albano-kosovares, algunas veces son violentos porque entran incluidos teniendo en cuenta que puede haber habitantes en la casa y no les importa. Sí que hemos también constatado con los análisis que hemos hecho que Galicia ha perdido el papel preponderante que tenía de la cocaína en España. Actualmente creemos, y por los análisis que hemos hecho, aumenta mucho el tráfico en contenedores. El puerto más importante de contenedores en España es Valencia, y por ahí es donde está. En Vigo también hemos tenido un grave problema, ahora se ha metido un escáner por parte de Vigilancia Aduanera que parece que ha reducido un mes. El tráfico de cocaína aquí pues sigue por siendo propiedad, entre comillas, de las organizaciones colombianas. Han tratado de cambiar su metodología de trabajo, han intentado introducir la droga por otros sitios, no les ha dado resultado. Aquí se utilizaba mucho los barcos de pesca controlados por gallegos. Estos querían otras embarcaciones porque aquí en los últimos años, debido a la inteligencia criminal, han sido unos fuertes golpes a de grandes alijos, e intentaron ir hacia el norte, hacia Ámsterdam y hacia los contenedores de Valencia, hacia los contenedores por parte de eso, incluso hasta África. Después lo vemos y eso.
aquí en Europa, si lo vemos ahí, tenemos dentro de Europol dos grupos, que es OCTA y ROCTA, que son de inteligencia estratégica sobre los países del este, y son los que estos informes que le estaba comentando no son los que nos los sacan. En España, pues como vemos ahí, el plan estratégico se hacen planes estratégicos cada 4 años, aquí era el 2009-2012, ahora estamos en el 2012-2016, y los objetivos son unos generales y otros específicos, y los resultados obtenidos se analizan, se estudian y se modifican o no. Como vemos en esta filmina que ahora está ahí, la potenciación de las unidades de droga y crimen organizado, que son unidades específicas, y precisamente para esto ha dado un buen resultado. Estos últimos años, con este último plan, se trata de incrementar las unidades contra las redes de migración y falsificación de documentos por el tema de la migración ilegal, y la Guardia Civil, que es el cuerpo hermano que nosotros lo llamamos de aquí en España, pues ha creado también unos equipos de delincuencia organizada y antidroga, que a decir verdad, en Galicia tenemos unas excelentes relaciones, tanto con la Guardia Civil, tanto con las policías locales y, por supuesto, con la unidad de vigilancia aduanera. Todos los datos que nosotros recopilamos para hacer estos análisis y tal, se organizan y se introducen en un centro que se llama Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado, con sede en Madrid, y en el que estamos representados todos los cuerpos que luchamos contra estos elementos, incluido ahora información por el tema del terrorismo, y incluido las policías de la Ertzaintza y los mozos de escuadra. De ahí es un centro muy importante, es la creación de ese centro de coordinación. Ahí se introducen absolutamente todas las investigaciones que cualquier cuerpo del policial en España hace sobre crimen organizado o delincuencia organizada o tráfico de estupefacientes. En ellos se lleva un registro de que es secreto, donde nadie sabe lo que se mete, o sea, nosotros no tenemos acceso a los que meta la Guardia Civil no tiene, pero allí hay un sistema informático que cruza los datos que se introducen. Una vez que se detecta que hay una conexión, entonces se le avisa, se le manda un papel diciendo que en ese número de teléfono, en esa matrícula, en esa persona, hay una conexión y que está siendo investigada por los dos grupos, por los dos cuerpos o por organismos distintos. La cuestión siguiente es que esas dos unidades se tienen que poner de acuerdo, se tienen que hablar entre ellos, se tienen que hablar y ponerse de acuerdo para cómo seguir la investigación. Si se queda uno, si la hace uno, si uno se hace conjunta, si uno renuncia o si no tiene importancia en la investigación que lleva y entonces se pone mera conexión. En caso de que ninguno de los cuerpos quiera ceder esa información o no quiera ceder los datos, se convocan en Madrid, en la sede del CICO, a una reunión y allí cada uno expone toda la investigación que lleva, todo lo que ha hecho, expone sus argumentos, por qué no quiere ceder o por qué no, y allí tiene que salir un acuerdo. Sea como sea, si insistiendo no se llega al acuerdo, lo que sucede es que el CICO, con la capacidad que tiene, delegado por la Secretaría de Estado, decide cómo se continúa la investigación. Si se quita de un cuerpo porque a lo mejor no tiene ya la relevancia que tenía, no sé qué, o si se continúa independiente
o si tienen que hacerla conjunta. Lo que se haga de allí, lo que decida eso, se hace con esa investigación. Este centro en España está dando muy buenos resultados. Yo creo que impide que cada cuerpo investigue, suma la investigación de los cuerpos o los organismos distintos y, por supuesto, ha sido un antes y un después. Lo repito, ha sido lo mejor que se haya podido crear en mucho tiempo. Es verdad que el único que le ha afectado esto es a las grandes organizaciones, que antiguamente cada uno íbamos por un lado, ahora no. Ahora, sumando de uno, sumando de otro y sumando, conseguimos llegar perfectamente a la estructura, ahorramos presupuesto, ahorramos dinero, ahorramos trabajo, porque trabajar dos cuerpos en una cosa te va a suponer una ayuda muy grande y es esencial. Es verdad que muchas veces cuando llegamos allí tenemos nuestros más y nuestros menos, porque todos queremos, cuando llevas trabajando un tiempo, cuando llevas trabajando una organización mucho tiempo, pues te gusta continuarla, pero hay veces que tienes que ceder y hay veces que tienen que ceder ellos. Nosotros no tenemos ningún problema, aunque nos peguemos allí a la salida, nos tomamos unos buenos, como dicen, una buena cervecita y arreglamos, nos coordinamos y está dando un buen resultado. El informe que hacemos sobre en España, la estructura que tenemos aquí sale que serían grupos formados por una media de 20 individuos, la mayoría son hombres, tienen un reparto específico de tareas. Normalmente la mujer, en las organizaciones que nosotros hemos detectado en España, tanto en robos en pisos como el tráfico de estupefacientes colombianos, tiene un papel secundario. Solo es, por supuesto, en el tema de las redes de prostitución. Ahí es básico. Sí que existimos todos los grupos que detectamos, incluido estos de kosovares y tal, tiene una fuerte jerarquía, unos controles internos increíbles, están actuando incluso a nivel de organizaciones de comandos de terrorismo, de terroristas, que como ya saben no se comunicaban entre ellos, no se conocían, no sabían, pues aquí nos estamos dando cuenta que hay grupos de robos en pisos que no conocen, siendo de la misma organización, dirigido por los mismos individuos, no se conocen ni entre ellos. Ellos los organizan un recorrido y ni entre ellos se conocen. ¿Dónde estamos aprovechando nosotros? La lucha contra la droga es en el blanqueo de capitales. Posteriormente, si nos da tiempo. Por lo que respecta al control que hay de la cocaína, que es lo que nos estamos casi yendo fuera, los gallegos, lo que eran los gallegos, lo que eran antes los controladores gallegos, ha bajado en un tema importante, y es que la falta de dinero, las operaciones que hemos hecho contra ellos les ha hecho perder mucho dinero, sobre todo en infraestructuras, en embarcaciones y por ahí. Entonces ahora casi todos ellos hacen intermediarios o a medias. Como los colombianos, las agencias colombianas les exigen un dinero de depósito cuando hacen la operación y ellos carecen de ella, lo que se han dedicado es hacer de transportistas. En origen, la cantidad que invierten en dinero, en los viajes, es lo que ellos después tratan de mitigar con las... Suponemos, de aquí lo que tenemos, es que los colombianos ahora no se fían de los gallegos por ese motivo, porque no, y se establecen aquí. Tienen unas oficinas radicadas en Madrid y desde ahí dirigen el tráfico de estupefacientes. La falta de clanes históricos
que perdieron fuerza ha hecho que los colombianos, los sudamericanos sobre todo, hablo colombianos porque normalmente todas las relaciones, todas las organizaciones gallegas que hemos tenido, la relación era con colombianos. Es verdad que ahora hemos detectado que viajan mucho a Venezuela, donde también creemos que hay colombianos allí refugiados, y a Asia. A Asia no han conseguido introducir absolutamente a los españoles, sí que los mexicanos, pero nosotros no, los nuestros no. Y habían intentado, debido a estos golpes, la ruta africana que la llamamos. Era almacenar la droga en África y posteriormente pasarla a España a través de la frontera con Marruecos. Han tenido sus problemas debido a la corrupción que existe en esos países, han perdido aviones, han perdido depósitos, ha habido ajuste de cuentas, ha habido varios muertos y han vuelto otra vez. Ahora, entonces lo que hacen ahora es utilizar los barcos, ceder los barcos, pero no como capitalistas, sino como meros transportistas. Esta que vemos aquí en el almacenamiento, esto ha sido un gran problema. Ellos han perdido incluso una vez un avión grande, lo quemaron, los españoles tuvieron que ir allí a dar cuentas, hubo un ajuste de cuentas, hubo 3 muertos, hay 3 detenidos en Ghana y por esa zona. Y los gallegos, por el cambio del transporte, van a comisión, ¿no? Entonces cobran entre el 25 y el 40%. Cuando es 40% es que son socios y ya llevan algo más de participación porque pues, se introducen en la organización y después la venden aquí. Si no, si solo es el transporte, está entre el 25 y 28% de la cantidad. Es cierto que hay organizaciones que le pagan esa cantidad, pero no le dejan que vendan y que saquen esa mercancía, esa cocaína, al mercado. Una vez que están aquí, que lo tienen depositado, vienen ellos, lo compran, le pagan un dinero, pero no quieren que lo saques. Y otra cosa que les prohíben es que la guarden en Galicia. En Galicia tienen mucho miedo debido a que hemos dado unos importantes golpes y entonces tiene mucho miedo. Entonces normalmente toda la droga que llega a Galicia posteriormente se almacena en las cercanías de Madrid o va directamente a los países europeos, que es donde viene. Nosotros ahora hemos detectado que los contenedores con mercancía salen de Argentina, Perú y Venezuela. Venezuela es un país que ha hecho un aumento importante en el tráfico de drogas. No tenemos muy buenas relaciones, lo que es España, con las autoridades a nivel oficial, debido pues a que no nos contestan, no sabemos y hay bastante incertidumbre sobre las conexiones. Pensamos que creemos, estamos seguros de que existe una gran corrupción a nivel de policías, entonces no nos atrevemos, no es que no nos atrevemos, es que no nos contestan, ¿no? Hemos detectado últimamente un aumento de la vía aérea para la introducción de droga en Europa. Hace unos días la Guardia Civil, en un brillante servicio, intervinieron 2 helicópteros que traían zona hachís desde Marruecos a España. Una vez que llegaban a España y que desembarcaban la droga, lo que hacían era, le quitaban las aspas y los metían en grandes contenedores para que no fueran detectados desde el cielo. Se han intervenido 2 helicópteros, una avioneta, varios coches y no es la primera vez que hemos tenido otros helicópteros y avionetas de fumigación por lo mismo, entrando la droga, que era una línea que querían sobre todo aprovechar los colombianos, depositar la droga en el sur en el norte de África y pasarla después o bien por los camiones de mercancías o bien en aviones, ¿no? Vamos a ver. Voy a hablarles un poquito.
nosotros lo que tenemos, lo que nos hemos detectado también, son una guerra fratricida de los clanes mexicanos y que ha hecho que importantes grupos se hayan desplazado a otros países. Y detectamos ahora conexiones con Honduras, con Salvador, con Argentina, incluido Asia. Nosotros antiguamente aquí hicimos varias investigaciones, sobre todo por precursores para la droga, y ahora los que eran sobre todo asiáticos, eran chinos, ahora van directamente a México. Ellos llevan los precursores y desde allí cobran en carbón, cobran en otras especies y salen directamente. No han dejado, ahí sí que en este caso, en esta organización, han dejado de lado a los narcotráficos gallegos, a los narcotraficantes gallegos. Sí, voy a hablarles un poquito. Nosotros lo que tenemos, lo que nos hemos detectado también, son una guerra fratricida de los clanes mexicanos y que ha hecho que importantes grupos se hayan desplazado a otros países. Y detectamos ahora conexiones con Honduras, con Salvador, con Argentina, incluido Asia. Nosotros antiguamente aquí hicimos varias investigaciones, sobre todo por precursores para la droga, y ahora los que eran sobre todo asiáticos, eran chinos, ahora van directamente a México. Ellos llevan los precursores y desde allí cobran en carbón, cobran en otras especies y salen directamente. No han dejado, ahí sí que en este caso, en esta organización, han dejado de lado a los narcotráficos gallegos, a los narcotraficantes gallegos. Sí que me gustaría que los colegas mexicanos que nos lo firmaran, porque lo que nosotros detectamos es eso. Otra cosa es que después pues estemos un poco... ¿no? Ahora, con el tema de la migración, el terrorismo, hemos aumentado dotaciones y recursos en las unidades de fronteras y de costas. Nosotros tenemos, por la información que nos da de la DEA, que señalaban que de la costa oriental de Sudamérica salían sumergibles con droga y tenían un destino algún barco o lanchas gallegas. Estas aquí no se ha producido debido a que de ser la cantidad, o sea, el espacio es grande y los dos barcos que hemos detectado, que hemos detenido aquí, que tenían que haber recogido, venían vacíos. El problema fue que los submarinos que tenían no reunían las condiciones y cuando salían a mar abierto y llevaban un tiempo, tuvieron que regresar por problemas de respiración, por problemas de propulsión y por problemas de incluso de convivencia entre los que iban allí. Eso no, sí que pensábamos que iba a ser una de las rutas que más incremento iba a tener y la verdad es que ha sido negativo, ha sido un fracaso para ellos, para ellos. Lo han intentado con mini submarinos anclados a barcos mercantes. Es decir, venían sumergidos o venían eso y cuando llegaban aquí a la costa, en teoría tendrían que llegar aquí a la costa, lo soltaban y se recogían por las... También ha sido un fracaso porque 2 se le hundieron, otro no lo encontraron y eso, yo creo que esa modalidad lo han dejado, lo han abandonado. Lo que es en esta región policial, dentro de la comunidad, la provincia de Pontevedra es sin duda la de mayor importancia en este problema. ¿Por qué? Porque allí están las rías, allí están los históricos. La mayoría de las organizaciones operaban desde la misma, los puertos de Marín y Vigo jugaron y juegan un papel determinante. Se sigue notando el repunte de actividades de delincuentes que teníamos antiguamente dentro de la prisión y ahora fuera. Y
y ya la reducción de las penas les ha obligado a volver otra vez, y la falta de medios económicos a volver otra vez al tráfico de estupefacientes. Notamos mucho ahora que cuando hay alguna operación en marcha, de estas por ejemplo hemos ido, se utilizan veleros, sobre todo veleros que pasan más desapercibidos, y mercantes. Los veleros es un gran problema. Hay zonas, ahora hemos detenido varios, pero hay épocas del año que es complicadísimo, con lo cual eso se reduce. El pasar el Atlántico con algunos de los que tienen ha sido muy complicado, incluso se han hundido varios y tampoco llegan aquí. Actualmente, y volviendo al tema así principal que era como eso, los clanes históricos han bajado mucho, han bajado el eslabón. Las grandes cantidades que tenían antes de 1.000, 3.000, incluso como hemos detenido aquí con 7.000 kilos, 7.500 kilos de cocaína, eso no lo estamos detectando ahora, tienen mucho miedo. Lo que ha pasado, se limitan a menores cantidades. Hay intermediarios en la venta de cocaína por kilogramos, es lo que más se da. Camuflan varios cientos de kilos de cocaína en mercancía legal, que es lo que hablábamos antes de los contenedores. Aquí se llama el gancho ciego, que es introducirlo en contenedores de empresas legales que no saben qué es eso, y con el contacto que tienen en los puertos de destino sacarlo. Aquí le llamamos eso el gancho ciego. Esos son entre 100 y 200 kilos, vienen en mochilas, abren el contenedor en los puestos de destino, que también tienen que contar con alguien, y cuando llega aquí avisan, y los encargados del puerto de sacar esa mercancía por la noche o en un sitio que está ya tienen establecido donde van los contenedores, abren en el momento, esos son 5 minutos, abren las puertas del contenedor, sacan las mochilas con la droga y vuelven a cerrar. Hay ocasiones, hemos detectado que les ha mandado por avión anteriormente un precinto igual al que tenían, para que cuando aduanas abre o la empresa llegue, no haya detectado el uso, la violación del precinto. Lo que hemos visto también, que menos, esto es verdad que menos, en Francia se ha dado, pero aquí no, camuflando contenedores con cocaína en aviones fletados para el transporte de mercancías urgentes. Aquí en España no, hasta no hemos detectado, sí que hemos detectado sobre todo en aviones por parte del personal de empresas o de contramaestres o por ahí sí, en Barajas se da mucho, porque es un puerto, o sea, un aeropuerto, perdón, muy, muy importante, y el éxito allí es bastante. Aquí otra cosa que tenemos en Barajas, una de las cosas de lo más de eso es el tráfico de estupefacientes en el interior del cuerpo, en las maletas preparadas con doble fondo y en estructuras especiales y con bastidores, silla de ruedas, que las ruedas van cubiertas, rellenas, perdón, de cocaína, las barras huecas se utilizan, las muletas, bueno, cualquier cosa que a uno se le pueda ocurrir es lo que se utiliza para pasar la droga. Este tráfico en España, como imagino que estoy hablando con profesionales que saben más que yo, que es suficiente, pues le llamamos el método de las mulas, ¿no? Las mulas es por eso, por el transporte, porque hay unas mulas que utilizaba para el transporte, y eso. Normalmente utilizan personas que tienen problemas económicos, que tienen algún hijo con algún problema, que tienen que trasladar, le dicen esto no pasa nada, yo te voy a solucionar, y también en algunas ocasiones por algún tema de ecuaciones. Hemos también detectado en la época de la crisis que la situación financiera ha favorecido que muchas empresas pequeñas o en crisis dedicadas a la importación de productos de ultramar y a gestionar importaciones se prestaron a utilizar la estructura legal para poder camuflar la droga. Esto sí que se ha dado muy a menudo,
y la verdad que en la mayoría también les ha salido la falta de experiencia, les ha perjudicado notablemente. Hemos hecho varias operaciones grandes, grandes, hablamos de 200, 300, 600 kilogramos, que es lo que realmente estas organizaciones pueden. Tienen un problema y es que en origen no les depositan, no les garantizan, ni le garantizan que le llegue la droga, ni les financian la operación, con lo cual tienen que ir con el dinero por delante. En ocasiones no llega, en otras ni siquiera saben qué ha pasado. La mercancía que utilizan para esto pues son fruta, carbón, madera. Carbón ha sido 2 operaciones de aquí para el colega Ernesto, que me estará yendo, ha sido de carbón proveniente de Argentina, que yo creo que tienen mal carbón, pero entonces mezclado con esto funciona un poquito. En cuanto a nosotros aquí en la región quedan varios grupos, los famosos Ubiña, Charlín, han sido desarticulados, y aquí ahora nos quedan pues unos los Lulús en la Costa de la Muerte, unos pasteleros que son en las Rías Bajas. Todos estos son grupos que hacen 1 o 2 operaciones al año. Son grupos familiares, con lo cual no podemos meter un colaborador, no podemos meter infiltrados, es muy complicado hacer la investigación. De hecho, sabemos, llevan años y nos ha sido, salvo en raras ocasiones, nos ha sido muy complicado porque viven en pueblos pequeños donde introducir, cuando vamos con coches oficiales, enseguida cuentan con la colaboración de algunos policías municipales o guardias civiles que han sido detenidos y les miran las matrículas, saben que estamos por allí, saben que eso, normalmente esas investigaciones tenemos que hacerlo con coches alquilados, complicado, y coincidir que la operación estemos allí. Ya digo que son operaciones, son grupos de 1 o 2 operaciones al año. Les ha ido muy bien, les ha ido de maravilla y ahí sigue. Esto lo que respecta a eso. Por lo que respecta, pues hablamos aquí ahora del tráfico de heroína que hemos notado aquí. Hemos notado un fuerte incremento. La heroína, hace 15 días, 20 días, la última operación que se hizo aquí en Galicia fueron 58 kilos de heroína pura. Venían de organizar. Un todoterreno, yo no tenía las fotografías, no me la pude pasar aquí. Todo por abajo, un Porsche Cayenne, todo con huecos. Y un individuo solo tenía que entregarlo aquí, después se detuvo a toda la infraestructura, pero lo que no esperábamos era que 58 kilos de heroína es mucha heroína. El año pasado se intervino en Galicia, en el 2015, perdón, más de 150 kilos de heroína. Es un aumento. Hemos detectado también que algunos traficantes que eran de cocaína se han pasado a la heroína. No consiguen la cocaína y entonces, como la heroína ha venido a muy precio, tirado de precio, que dijéramos vulgarmente, la heroína llegó a costar 20.000 euros el kilo, cuando normalmente pues era 30.000. La política que utilizaron los kosovares, los albanos, había muchos albanos, era introducirla a ese precio y ir posteriormente subiéndola. Los primeros kilos que vendieron aquí vendían a 18.000 euros, que es para está tirado, normalmente ya digo están 33, 35, y después una vez que cogían los clientes, era como un negocio, aumentaban los precios. Empezaron después a 25, después a 27 y ahora están en 32, 33.000 euros el kilo. Es verdad que se ha reducido por los golpes que le hemos dado. La que viene aquí es normalmente, pues, viene de 3 regiones del mundo, ¿no? Creciente dorado, de Afganistán y Pakistán, del Triángulo Dorado, del Triángulo del Oro, perdón, que es Myanmar, Tailandia, eso, y se ha detectado poca, algo de América del Sur y de América, que es de Colombia y de México. No sabemos, muy poquita, esa sí que es así. La verdad que la heroína que llega a España llega, pero muchas veces ha sido el tránsito y su destino final, que donde más se utiliza es Reino Unido, Italia, Francia y Alemania.
La mayor parte de las nosotros intervenido que hemos incautado, pero es producido en Afganistán, viene vía Turquía a través de la ruta de los Balcanes. Los transportistas son turcos, aunque ahora hemos visto que hay también organizaciones búlgaras muy potentes. Y aquí los que hasta ahora, que eran los que destruían la heroína en España, la gran mayoría de ellas eran los clanes gitanos, han sido desplazados. Ahora son individuos, traficantes, gente normal. A finales del año pasado se detuvimos aquí a un señor ya de 84 años que está en prisión, que con 5 Mercedes de valor alguno de ellos de 185.000 euros, donde todos cuando los compraba, le hacían una caleta que llamamos aquí, o un agujero, o un sitio para guardar la mercancía. Este individuo llevaba haciendo traficante de heroína, pues igual 20 años. 20 años, nunca eso. Ahora le hemos pillado las cuentas, le hemos cogido los coches, 5 coches, un Porsche Panamera, varios Mercedes. Y en todos los coches que compraba le había hecho un habitáculo para la heroína. Estuvo distribuyendo por todo eso y si bien al principio su máximo nunca llegaba a 1 kilo, últimamente había llegado a los 8,5 kilos que le hemos intervenido. Le hemos intervenido 5 millones de euros, le hemos intervenido cocaína, le hemos intervenido 1 millón de euros en efectivo en la casa, 5 millones en el banco, le hemos intervenido varios pisos. La verdad que pero eso nos demuestra que lo que antes él había estado mantenido con 1 kilo, pasó enseguida, debido al precio que se había bajado, a 5 kilos. No os lo estoy contando así un poquito, no me ajusto mucho al PowerPoint porque eso lo pueden ver ahí en cualquier momento. Y lo otro sí que lo tengo aquí, que es la realidad de que nosotros tenemos aquí. Nosotros teníamos en Coruña, había unos poblados de estos marginales donde se introducía, se vendía mucho la droga y ha sido desplazado a través de unas construcciones y la verdad que se han ido afuera y no estamos ahora en Coruña capital, el tráfico de heroína es minorista, es muy poquito. Se han trasladado a Rubián de Villagarcía y no hay eso. Tenemos una zona importante en el tráfico de heroína que es Vigo, por su relación y por su cercanía con Portugal. Por lo que respecta al... Sí que notamos ahora, que es triste, pero se notará en 2 años, el consumo de heroína por gente normal. Gente que hasta ahora no ha visto el problema que supuso en los años 90, en los años 70, en los años 80, esa gente que se inyectaba, que estaba demacrada. Ahora normalmente la heroína la están fumando y por inhalación. Creemos que dentro de unos años volveremos a ver algunos personajes, algunas personas en esas condiciones, ¿no? Y hablando ya del tráfico de estupefacientes en eso, pues aquí el cannabis, el hachís, normalmente sigue siendo lo mismo, es Marruecos, el que está por Europa. Tenemos unas organizaciones, eso está todo implicado en Andalucía, implantado en Andalucía, en la Costa del Sol. Son, vamos a ver, organizaciones muy potentes. Hay algunas que lo que tienen una forma de trabajar que es robar coches, pasar por la noche en las embarcaciones y en esos coches robados subir en una noche a Francia o Alemania, Holanda, para entregarlo. Nosotros aquí, aquí detectamos, sobre todo en bellotas, tráfico de estupefacientes que proviene de sur de Andalucía y normalmente sube por la ruta la ruta de la Plata o por Portugal, ¿no? Pasa por Portugal, que tiene menos control de que es de velocidad por las noches, y aquí se vende en bellotas. Los grupos estos fuertes de tráfico de hachís son gente de sobre todo los Países Bajos, están asentados en la zona de Levantina y Andalucía,
y actualmente antes contaban con traficantes, ahora en ocasiones son ellos mismos. También han desplazado a los nacionales. Una vez que ha llegado allí, que conocen el tema, no, ya se encargan ellos y no utilizan. Se utilizan vehículos también de alquiler, con otros con esto. Aquí hay talleres en Galicia y que también se utiliza por esto, especializados en hacer caletas o fondos o huecos a los coches, pero de una perfectamente disimulados, que hay veces que tenemos que desarmarlo completo para poder encontrar el lugar. Ahora, los últimos, hemos hecho varias operaciones de 30, 20.000, 30 y últimamente 19.000 kilos de hachís en el Mediterráneo, en el que participaba algún gallego, que por eso hemos llegado allí, y que lo que estábamos detectando que iban hacia las zonas de conflicto, hacia el Líbano, hacia esa zona de 36.000 kilos, que como característica, pues entre los fardos habían metido latas de gasolina, bidones de gasolina, para el caso de que se le fuera a abordar, pues poder quemarla. Le salió mal porque al faltar el oxígeno explotó una de las garrafas y se quemaron y estuvieron en estado crítico, uno de ellos muy grave, que al final salió, pero con grandes quemaduras, y el otro con quemaduras en la cara y por ahí. Ya lo hemos detectado en otra ocasión, en barcos de tráfico de estupefacientes, de que introducen, sobre todo en hachís, que son grandes cantidades, bidones o sustancias estupefacientes explosivas o de otro tipo para facilitar la destrucción en caso de que vayan a hacer el asalto cuando se entra. Y por lo que respecta al éxtasis, aquí no hay mucho. Normalmente se produce sobre todo en las zonas de la costa, viene todo de Holanda, en Galicia no se detecta, vienen de Holanda y sobre todo Madrid, Barcelona y todo eso. La incautación allí se hace grande. No, normalmente es Bélgica llevando los suministradores. El tema es que allí hay mucho turismo además de que le llamamos de botellón, de gente joven, barata, que tal, que además muchas veces se financian unos días de vacaciones en la costa por el tema con pastillas. Y estaba mirando la hora, pues no se me decía Ernesto, digo, pues eso. Y pues nada, blanqueo de capital. Bueno, aquí sí que tengo que decir que una de las armas que mejores que hemos tenido y que nos ha facilitado el legislador, normalmente siempre suele ser rácano para con nosotros, es la ley de blanqueo de capital. La ley de blanqueo de capitales en España es importante, es básica para poder desarticular estos grupos. Estos grupos lo que más les afecta es la intervención de los bienes y de las propiedades. Eso es lo que hemos terminado con ellos y estamos terminados. Bueno, no hemos terminado porque nunca se va a terminar, pero es la mejor arma que hemos tenido. Es una ley muy, muy buena. Nosotros creemos que es muy buena, no para ellos. Y se basa en que ellos tienen que demostrar, una vez que hemos detectado un aumento cualitativo, cuantitativo y de forma poco sospechosa de dinero, que tienen que demostrar que ese dinero es legal, que ha venido de unos cauces legales, que no vale como antiguamente, que a todos les tocaba la lotería, porque era así, que llegaba y parece que solo les tocaba a los mismos, y ahora no. Ahora, aparte de incautación, que permite la incautación de todos los activos, se extiende a los familiares, familiares directos, a los hijos, y a todo lo que... a pesar de que utilizan mucho los testaferros, la verdad que nos da muy buen resultado. Normalmente en el tema de investigaciones de blanqueo de capitales, colaboramos mucho y tenemos conjuntas con Vigilancia Aduanera. Vigilancia Aduanera en España es una unidad que depende del Ministerio de Hacienda y muy, muy buena. La verdad que las operaciones que hemos seguido con ellos han sido muy buenas. Por último, para no cansarles y darles ahí una charla, se han visto, me
no me he ajustado al PowerPoint porque consideré que eso lo tienen ahí, lo pueden ver siempre, y esto son cosas que nosotros vemos y que muchas veces no podemos ni siquiera en escapar. Sí que quiero referir a dos cosas. Primero, en España, la ley de blanqueo, y otra es lo que hablé antes del CICO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado. Tiene las competencias de dictar, determinar, establecer y los supuestos de intervención conjunta o concurrente, los criterios de coordinación de todas las unidades operativas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la de estos con otros organismos intervenientes. Es cierto, es muy bueno, la verdad que ha sido muy bueno. Yo creo que es un sistema que ahora algunos países europeos lo quieren importar porque o lo quieren copiar, porque permite no solapar y llevar un control de todas las investigaciones, ¿no? El CICO tiene control, tiene coordinaciones, tiene enlaces en todos los centros de cooperación marítima internacional, en la JIAS, en el MAO, en el CECLA, colabora con los ministerios de defensa, es el que se encarga de pagar cuando hacemos un asalto, si la Armada participa, pues de llevar los gastos, es la que se encarga de la destrucción de la droga aquí está bien organizada. Hay ahora eso con varias defensas, entonces ellos se encargan de organizar el almacenaje, el transporte y la destrucción. Y actúa como autoridad nacional a los efectos del artículo 17 de la Convención de Naciones Unidas sobre el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Después, dentro del CICO, pues existe, para continuar eso, se llama un sistema de coordinación de investigaciones, que es el SCI, que es donde entran todas las investigaciones y automáticamente el mismo sistema ya nos eso. Las investigaciones, pues bueno, pues normalmente se produce entre un 20 y un 20 y tantos % de coordinación en tráfico de estupefacientes y en crimen organizado, pues igual hay un 8,5 como mínimo de coordinación, de enlaces. Y pues nada más, no les hablo de los centros de cooperación internacionales, no les quiero hablar. Si quieren alguna pregunta, nosotros ahora, pues sí que voy a meter un poquito ahí de cizaña, se ha modificado la ley de enjuiciamiento criminal en España y lo que sí tenemos es que no podemos balizar los vehículos sin mandamiento judicial. Ponerle una baliza para un seguimiento a los vehículos, a los barcos o por ahí, actualmente, debido a esta modificación de la ley, necesita mandamiento judicial. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, pues ya saben ustedes todos que cuando empiezas una investigación, normalmente pues las vigilancias son determinantes para poder solicitar la intervención telefónica porque hay eso. Y ahora pues eran las vigilancias, los seguimientos, nos facilitaba pues mucho decirle al juez que se unía con este, que se relacionaba con el otro, con esto. Ahora no, ahora tenemos que hacerlo si queremos sin mandamiento y después pues basarnos y decirle que bueno que ha sido por observación directa. Bajo ningún concepto podemos sin mandamiento judicial intervenir. Es lo único que lo hemos hecho y ahí estamos.